Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Nos da mucha alegría tenerlos acá en Radio Bea porque llega el momento de detenernos y escuchar la voz de Dios que va a transformar nuestra vida. Quiero invitarle a que nos acompañe en este viaje de fe, de esperanza, escuchando el programa El Rollo del Libro. Comencemos juntos este tiempo de estudio bíblico y de bendición. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En nuestro episodio anterior, capítulo 16 del segundo libro de Samuel, analizamos 23 versos de este capítulo. Vimos la parte 2 de una secuencia del evento donde el hijo de David, uno de los hijos de David, Absalom, se rebela contra él. Y durante estos versos encontramos 5 cosas interesantes. En primer lugar, cómo vienen segundas intenciones en forma de ayuda. Esto es aludiendo a Siba, el criado de Mefiboset, que está tomando parte en esta rebelión. Luego vimos cómo en la huida de David se levanta un hombre llamado Simei, el cual con insultos ofende al rey, y él suma otro aspecto emocional, ya que él ha estado luchando con el dolor de que su familia ha estado siendo tratada, ha habido con muchos conflictos familiares, y ahora estas maldiciones que se levantan golpean emocionalmente al rey David. Pero viene una parte 3 de este capítulo. David, como rey, podía haber tomado cartas en el asunto. De hecho, su general, Abisai, dice: ¿quieres que mates a este hombre? Y David decide no vengarse. Seguidamente viene un momento donde el escritor del libro, en el capítulo 16, nos habla cómo Absalón llega a Jerusalén y se instala, y luego viene una parte muy vergonzosa, y es que aparece en escena el que era consejero de David, ahora consejero de Absalón, y él le dice que tome represalias contra su padre de la siguiente manera: tiene que violar a sus concubinas, tomarlas, pero hacerlo en público. Y aquí cierra este estudio que estuvimos en el último episodio, el cual usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Aprendimos algo de todo esto, que la forma en que se reacciona nos muestra qué hay en el corazón. Y esto lo vimos tanto en el rey David como en su hijo Absalón. Invitándoles entonces a que en el siguiente segmento ya nos introduzcamos al estudio del capítulo 17, segundo libro de Samuel. Presentamos ahora el segmento número 1. Antes de comenzar nuestro análisis, le invito a tomar su Biblia y leer el pasaje que estudiaremos hoy. Allí
es donde vamos a encontrar la base de todo lo que vamos a estudiar, porque la palabra no solo se escucha, la palabra también se medita, y leyendo es un buen inicio para empezar a extraer las perlas que comenzaremos en unos momentos. Abra su Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 17. Ahitofel dijo también a Absalom: le ruego que me deje escoger 12,000 hombres, y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado. Le infundiré terror y huirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente, y haré volver a usted a todo el pueblo. El regreso de todos depende del hombre a quien busca. Después de todo, el pueblo estará en paz. Y el plan agradó a Absalom y a todos los ancianos de Israel. Entonces Absalom dijo: llame también ahora a Husaí, el arquita, y escuchemos lo que él tiene que decir. Cuando Husaí vino a Absalom, éste le dijo: Ahitofel ha hablado de esta manera. ¿Llevaremos a cabo su plan? Si no, habla. Y Husaí dijo a Absalom: esta vez el consejo de Ahitofel que le ha dado no es bueno. Dijo además Husaí: usted conoce a su padre y a sus hombres, que son hombres valientes y que están enfurecidos como una osa en el campo privada de sus cachorros. Su padre es un experto en la guerra y no pasará la noche con el pueblo. Ciertamente él ahora se habrá escondido en una de las cuevas o en un otro lugar, y sucederá que si en el primer asalto caen algunos de los suyos, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre el pueblo que sigue a Absalom. Y aún el valiente, cuyo corazón es como el corazón de un león, se desanimará completamente, pues todo Israel sabe que su padre es un hombre poderoso y que todos los que están con él son valientes. Pero yo aconsejo que todo Israel se reúna con usted, desde Dan hasta Berseba, abundantes como la arena que está en la orilla del mar, y que usted personalmente vaya al combate. Así que iremos a él en cualquiera de los lugares donde se encuentre, y descenderemos sobre él como cae el rocío sobre la tierra. De él y de todos los hombres que están con él no quedará ni uno. Si se refugia en una ciudad, todo Israel traerá sogas a aquella ciudad y la arrastraremos al valle hasta que no se encuentre en ella ni una piedra pequeña. Absalom y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husaí el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalom. Después, Husaí dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: esto es lo que Ahitofel aconsejó a Absalom y a los ancianos de Israel, y esto es lo que yo he aconsejado. Ahora pues envíen inmediatamente y avisen a David: no pase la noche en los vados del desierto, sino pase al otro lado sin falta, no sea que el rey y el pueblo que está con él sean destruidos. Y Jonatán y Ahimaas aguardaban en Rogel. Una criada iría a avisarles, y ellos irían a avisar al rey David, porque no debían verse entrado a la ciudad. Pero un muchacho los vio y avisó a Absalom. Así que los dos salieron rápidamente y fueron a la casa de un hombre en Buhurim que tenía un pozo en su patio, al cual descendieron. Y tomando la mujer una manta, la extendió sobre la boca del pozo y esparció grano sobre ella, de modo que nada se notaba. Entonces los siervos de Absalom fueron a la casa de la mujer y dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les dijo: ellos han pasado el arroyo. Buscaron, y al no encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los siervos se fueron, salieron del pozo y fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levántense y pasen aprisa las aguas, porque Ahitofel ha aconsejado así contra ustedes. Entonces David y todo el pueblo que estaban con él se levantaron y pasaron el Jordán. Ya al amanecer no quedaba ninguno que hubiera pasado el Jordán. Viendo Ahitofel que no había seguido su consejo, aparejó su asno,
se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Al llegar David a Mahanaim, Absalón pasó el Jordán y con él todos los hombres de Israel. Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un hombre que se llamaba Itra el israelita, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Cuando llegó a Mahanaim, entonces Sobi, hijo de Nahas de Rabá, de los hijos de Amnón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, el galaadita de Rogelim, trajeron camas, copas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano, tostado, habas, lentejas, semillas tostadas, miel cuajada, ovejas y queso de vaca para que comieran David y el pueblo que estaban con él. Pues decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Avanzamos hacia el segmento número 2. Vamos a tomar con mucha atención el siguiente tiempo, donde le animo a escribir las ideas principales del comentario que vamos a compartir, porque cada apunte será una herramienta para su bosquejo que ya vamos a estar elaborando. Así que vamos a volver a meditar en el capítulo, vamos a seguir entendiéndolo y para esto vamos a usar el siguiente momento comentando el capítulo 17. Mientras David huía de su hijo Absalón, Dios estaba cuidando de él. Hay evidencia a lo largo de todo este capítulo 17. Ahitofel había sido el consejero de confianza de David por algún tiempo. Cuando Absalón se rebeló contra su papá, Ahitofel decidió alejarse de David para apoyar a Absalón. Y en el capítulo 16 encontramos que el consejo que daba Ahitofel era como casi consultar la palabra de Dios. Decir que Ahitofel tenía una gran influencia. Las palabras de este hombre eran consideradas casi como escuchar a Dios. Significa que Ahitofel era una persona muy sabia y de mucho discernimiento. Conocía muy bien a David y su forma de actuar, por lo que era de gran valor para Absalón. Y para David ahora se había convertido en un serio problema. Ahitofel ideó un plan de ataque para atrapar a David y asegurar el reinado para Absalón. Así que va a aconsejarle a este que elija 12,000 hombres y los envíe a perseguir a David esa noche. Ahitofel sabía que David y sus hombres estarían cansados por estar huyendo. También emocionalmente estarían afectados. Entonces la idea de Ahitofel era que Absalón atacara a David cuando estuviera en su momento de mayor debilidad. Ahitofel le dice a Absalón que si podía aterrorizar a la gente, huirían dejando a David indefenso. Otro consejo de Ahitofel para Absalón es que derribara y matara solamente a su padre y llevara de vuelta con vida a la gente que estaba con él para que le sirvieran a él como nuevo rey. Ese plan planteado por este Ahitofel le agradó a Absalón y a todos los demás. Y eso significaba que su batalla sería con un solo hombre y no con una nación entera. Su objetivo era encontrar a David y matarlo. Los defensores de David iban a ser protegidos y finalmente conquistados por Absalón. Sin embargo, antes de seguir el consejo de Ahitofel,
Absalón decidió buscar una segunda opinión y buscó a Husai, que también fue otro de los consejeros de David. Sin embargo, a diferencia de Ahitofel, Husai, como vimos en capítulos anteriores, seguía apoyando en secreto a David. Él quería seguir a David y en su huida de Absalón, David le dice que iba a ser más útil estando con Absalón, donde podría ayudar a frustrar los planes de este. Esto lo vimos en el capítulo 15. Y la oportunidad llegó de frustrar los planes. Cuando Absalón le llama y quiere escuchar su consejo, Absalón le pregunta qué pensaba sobre lo que Ahitofel había planteado. Husai le dijo que el consejo de este no era bueno y le explicó a Absalón de que David y sus hombres eran guerreros. También le dice que era un momento donde ellos iban a experimentar la revancha de los guerreros de David y los compara como una osa salvaje que le han quitado a sus cachorros. También le recuerda la experiencia que tiene el padre de Absalón como guerrero. Así que Husai le deja bien claro a Absalón que la experiencia de David le había enseñado que nunca debía pasar la noche con sus tropas. Y en cambio era muy probable que estuviera escondido en una cueva o en algún otro lugar. Husai no creía que David fuera tan desorganizado como Ahitofel le había hecho creer. De hecho, es muy probable de que David ya estuviera organizado y listo para la batalla. Si Absalón partía esa noche en busca de David, iba a encontrarse con David, pero lo iba a encontrar esperándolo. Si David y sus hombres fueran los que atacarían primero a las tropas de Absalón, obviamente allí íbamos a ver la derrota de este. Así que Husai también le recuerda que incluso los más valientes de sus tropas sabían de la experiencia y del éxito de las muchas batallas de David. Si David atacaba primero, sembraría miedo y terror entre los soldados más valientes de Absalón. Sus soldados sabían que no había un ejército tan valiente, tan hábil como el de David. Así que Husai advierte a Absalón que no persiguiera a David sin antes prepararlos adecuadamente. Como ven, Husai contrarrestó el consejo de Ahitofel y le dice a Absalón que su única posibilidad para lograr éxito era hacerse de un ejército más grande. Absalón no podía derrotar a David con habilidades y tácticas militares, porque David era más inteligente, más capaz en el ámbito de las batallas. Y la única posibilidad para un éxito contra su papá era superarlo en número. Y por la fuerza de ese gran número, obviamente tenía más posibilidades de ganar. Husai también aconsejó a Absalón que no se precipitara, sino que reuniera un gran ejército. Y de esa manera podrían ganar esta batalla. Mientras que el consejo de Ahitofel fue engañar a David y tomarlo por sorpresa, el consejo de Husai fue desgastarlo, hostigarlo. Así que cuando Absalón y los demás hombres escucharon los dos consejos, ellos les gustó más el consejo de Husai que de Ahitofel. Pero el verso 14 se nos habla que ahí está la mano del Señor, porque Dios había determinado frustrar el plan de Ahitofel para traer el desastre a Absalón. Así que qué importante, aquí hay algo que señalar, que reunir un gran ejército como sugirió Husai requería más tiempo y más organización. Lo que buscaba Husai era
tiempo para comunicarse con David para que él pudiera escapar. Después de avisar a Absalón, Husai fue a hablar con los sacerdotes Sadoc y Abiatar. ¿Se recuerdan? Capítulo 15, vimos que ellos también eran aliados de David. Husai le dice que lo que le había aconsejado Absalón y le sugirió que enviaran un mensaje a David sobre el plan. Husai va a aconsejar a David que no pase la noche en el desierto, sino que lo cruce para que no fuera destruido por Absalón. Una sirvienta fue enviada a los hijos de Abiatar y Sadoc a la fuente de Rogel. Esta sirvienta tenía que informar a dos hombres, Jonatán, que no tiene nada que ver con el hijo de Saúl, y Ahimaas, quienes debían ir inmediatamente a David con el mensaje de Husai. Todo esto se hizo en el más absoluto secreto. Pero a pesar de todo eso, un joven dice que vio a Jonatán y a Ahimaas y fue a informar a Absalón. Al darse cuenta de que los habían visto, Jonatán y Ahimaas se fueron rápidamente y buscaron a un hombre llamado Bahurim a su casa. El texto nos habla de que éste tenía un pozo en su patio y estos dos hombres bajaron al pozo para esconderse de los soldados de Absalón que los estaban persiguiendo. Pero para asegurarse de que no fueran encontrados en el pozo, la esposa de Bahurim dice que empezó a esparcir grano sobre el pozo para que no pareciera que se había hecho algún cambio. Cuando los hombres de Absalón llegaron y preguntaron a la mujer de la casa donde estaba Ahimaas y Jonatán, ella les dijo que habían pasado, pero se habían ido al arroyo. Los hombres de Absalón los buscaron, pero no pudieron encontrarlo, así que se regresaron a Jerusalén. Cuando los soldados se fueron, Jonatán y Ahimaas salen del pozo y fueron a informar a David. Y esa noche David y su pueblo cruzan el Jordán, y al amanecer todo el pueblo que seguía a David estaba a salvo del otro lado. Cuando Ahitofel vio que su consejo no había sido tomado en cuenta, el texto que leímos dice que él ensilló su burro, regresó a su ciudad natal, arregló sus asuntos y se ahorcó. Esto nos habla, hermanos, de que Ahitofel no estaba acostumbrado a que se ignoraran su consejo y se ofendió gravemente por ello. El hombre cuyo consejo se consideraba casi como el de Dios, sale de la escena. Ahora Absalón perdía a un consejero. ¿Por qué? Porque Dios había frustrado el consejo de Ahitofel. Absalón persiguió a su padre al otro lado del Jordán. El ejército de Israel acampó en la región de Galaad con Amasa, que sería el nuevo comandante, en lugar de Joab, pero David ya estaba en Mahanaim. Estando en esa región, Sobi el amonita, Maquir de Lodebar y Barzillai el galaadita fueron a David y le llevaron provisiones para él y su ejército. Y nos dan ahí un gran listado de cosas que llevaron: ropa de cama, tazones, vasijas de cerámica, trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles y lentejas. También le dieron a David miel, manteca, ovejas y queso. Ellos se percataron de que David y su pueblo iban a estar con hambre y con sed por el viaje que habían hecho, y quisieron ayudarlos en ese momento de necesidad. Finalmente, hermanos, aquí observamos cómo estos hombres tuvieron un acto de generosidad, pero estamos viendo la mano de Dios en la vida de David. Es cierto que él tuvo que huir de su propio hijo y su vida no era muy fácil en ese momento, pero la protección de Dios es más que evidente. Dios lo estaba cuidando en este peregrinaje. David y el pueblo estaban recibiendo de parte de Dios personas que los estaban ayudando.
Y esto es una realidad también para nosotros cuando atravesamos por el desierto, hermano. Quiero decirle que si abrimos los ojos, vamos a ver que Dios no nos ha abandonado. Y se va a cumplir lo que el Salmo 23 dice, que nos va a confortar, nos va a guiar por sendas de justicia. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal, porque Él estará con nosotros. Y que su vara y su cayado nos van a infundir aliento y nos va a preparar mesa delante de nuestros angustiadores. Que también esta sea nuestra experiencia en medio de las pruebas. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Cuando estudiamos la Biblia necesitamos un orden y por eso es que es necesario que en nuestro bosquejo nosotros ubiquemos, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora, temas centrales. Esto nos va a ayudar a no perder de vista lo esencial y a descubrir los detalles que nos van a ir conectando con el texto bíblico. En el capítulo 17 encontramos 29 versículos, de tal manera que vamos a ubicar si hay varios enfoques, varios temas o solo hay uno. Y hermanos, la lectura o lecturas que hacemos conjuntamente con el análisis, el escuchar el comentario, nos va dando un mayor entendimiento. ¿Y qué encontramos en esto, estimados hermanos? Esto tiene que ver que al igual que el capítulo 15 y el capítulo 16, el capítulo 15 del segundo libro de Samuel arranca la rebelión que tiene Absalón contra su padre. El capítulo 16 nos va dando más detalles y este capítulo 17 nos sigue ampliando la historia y los eventos que ocurrió en esa rebelión. De tal manera que los 29 versículos nos siguen mostrando más y más detalles. Por eso es que como título principal, porque no encontramos otro, le titularemos en nuestro bosquejo La rebelión de Absalón contra su padre David, parte número 3. Esta es la tercera secuencia de texto bíblico que el escritor nos entrega de este relato por tercera ocasión, dándonos más detalles. No hay otro tema en estos 29 versículos totalmente diferente, no hay un cambio de escenario, no hay un cambio de temática. Así que seguimos con la secuencia de los 2 capítulos anteriores y este es nuestro paso número 1. En este segundo paso lo que hacemos es ir más profundo con el pasaje que estamos estudiando.
lo vamos a dividir en bloques y cada bloque nos permitirá detenernos a ubicar mejor el relato y entenderlo de la mejor manera. A cada bloque hay que darle un título que nos va a ayudar a conectar con el tema central. De esta manera, hermanos, en el desarrollo del bosquejo, estamos ya ubicando un mapa que nos va guiando paso a paso, evitando que nos perdamos en los detalles y asegurando de que cada enseñanza vaya integrando la comprensión del relato bíblico que entendemos. Entonces, voy a pedirle que usted vaya conmigo y en su hoja de trabajo o en su libreta de notas vaya usted anotando lo siguiente. De los 29 versos vamos a partir este relato en 5 partes. Observe paso a paso. El primer bloque son los primeros 4 versículos. Estos primeros 4 versículos nos hablan del consejo de Ahitofel. Ese es el título que hay que agregarle a este bloque del verso 1 al 4, el consejo de Ahitofel. Luego vamos al segundo bloque, que son 10 versos, del 5 al 14. Estos 10 versos le titularemos la intervención de Husai. La intervención de Husai. Seguidamente vamos a tener el tercer bloque, que son los próximos 8 versículos, empezando del 15 al 22. A este tercer bloque le titulamos David es sostenido por la lealtad de sus amigos. David es sostenido por la lealtad de sus amigos. Luego viene un cuarto bloque de un solo verso. El cuarto bloque es el verso 23, la muerte de Ahitofel, para luego cerrar con los últimos 6 versículos del 24 al final, y este quinto bloque habla de la reorganización militar y la ayuda para David. La reorganización militar y la ayuda para David. Muy bien. ¿Cómo aplicamos este ejercicio que hemos hecho? De la siguiente manera. El segundo libro de Samuel, capítulo 17, nos habla de la parte 3 de la rebelión de Absalón contra David. Y específicamente nos habla, en primer lugar, de un consejo de Ahitofel. Luego viene la intervención de Husai, que va a dar otro consejo. Luego vamos a ver el relato de cómo el consejo de Husai es el que va a tomar a Absalón, y eso va a provocar que los amigos del rey lo ayuden, le notifiquen, le avisen para que él pueda escapar. Y esa es la parte donde vemos cómo David es sostenido por la lealtad de sus amigos. Seguidamente, el texto nos ilustra la muerte de Ahitofel, para luego ver cómo Absalón empieza a reorganizarse, tomado por el consejo de Husai, y cómo Dios ayuda a David en esa huida que tiene con el pueblo. Como ve, vamos entendiendo de mejor manera el texto bíblico, y de esa manera vamos ahora a estar listos para el tercer paso de nuestro bosquejo. En este tercer paso vamos a tomar cada bloque y lo vamos a revisar en base al título que le dimos, porque este tiene que estar muy ligado al relato bíblico. Esto nos va a ayudar a ampliarnos, porque vamos a comprobar que el título no sea una idea aislada, sino que el título realmente surja del texto bíblico. De esa manera nuestro bosquejo se va a convertir en una herramienta segura y confiable
que vino de la Escritura y no de lo que nosotros pudimos observar o creer que así dice. Hagamos entonces el ejercicio, por favor. Observe entonces que hemos hecho 5 bloques y a cada bloque le hemos dado un título. El primer bloque le titulamos El consejo de Ahitofel y le asignamos 4 versículos, que es del 1 al 4. Y yo debo de encontrar una frase en un verso o varios versos, si así fuera el caso, y los debo de subrayar si estoy utilizando mi Biblia o anotar el verso a la par del título asignado del bloque. Veamos. El consejo de Ahitofel. Del verso 1 al verso 4 nos habla de eso totalmente. Pero hemos escogido el verso 4 como el verso que confirma que había un consejo dado por Ahitofel. Y dice el verso 4, y el plan agradó a Absalón y a todos los ancianos. ¿Qué significa esta frase? Que ese plan que dice el texto nace del consejo dado por Ahitofel. Y vemos con claridad que era un plan que había sido bien recibido, no solo por Absalón, sino por todos los ancianos de Israel. Entonces, ahí hay una relación entre el título que le dimos con el texto bíblico. Significa que está bien trabajado, bien observado. El bloque 2 son los siguientes 10 versículos. A ese le titulamos la intervención de Husaí, porque del verso 5 al 14 aparece en escena Husaí, porque Absalón llama a Husaí y dice, bueno, ¿qué piensas de este consejo? Y Husaí comienza a decirle, mira, mi rey, no creo que sea sano este consejo, más bien te aconsejo que, y da su consejo. Entonces debemos de buscar el texto bíblico que nos demuestre que Husaí está interviniendo. Y el verso 14 es el verso a relacionar con nuestro título del bloque 2. Se los leo. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husaí el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Todo el verso es importante. Primero en nuestro bosquejo, porque ahí comprobamos de que Husaí está interviniendo, pero no es Husaí, es Dios usando el consejo de Husaí para cumplir su propósito. Vamos al bloque 3, que serían los siguientes 8 versículos del 15 al 22. Todo este bloque le titulamos David es sostenido por la lealtad de sus amigos. David había dejado amigos en todo su recorrido y vamos a ver cómo estos amigos le ayudan ante la amenaza de Absalón. Debo de buscar en estos versos del 15 al 22 cómo los amigos sostienen a David. La idea entonces era que Ahitofel, que había ganado tiempo con su consejo, va a los sacerdotes que eran también amigos de David y estos van a buscar a unos muchachos para que estos muchachos vayan y notifiquen lo que quiere hacer Absalón, y la idea era decirle a David que huyera. Y me parece que el verso 17 es el verso que es apropiado en esta relación que buscamos. Se los leo. Y Jonatán y Ahimaas aguardaban en Rogel. Una criada iría a avisarles y ellos irían a avisar al rey David por qué no debía verse entrando a la ciudad. Como ven, ahí el verso 17 habla del plan para proteger a David, que ellos tenían que ir a avisarle. Entonces, una vez más comprobamos que nuestro título es sostenido por el texto bíblico porque hay una relación cercana.
Bueno, el siguiente bloque es un solo versículo y realmente habla de la muerte de Ahitofel, el verso 23. Ahí no hay que subrayar porque todo el verso, y solo es uno, nos habla de ese evento. Y finalmente cerramos nuestro cotejo con el bloque 5, del verso 24 al 29. Habla de dos cosas: la reorganización militar y la ayuda para David. Acá habla de que como Husaí le había aconsejado a Absalón que en vez de ir a buscar a David y sorprenderlo, más bien la única alternativa que tenía él para vencer a su papá era de hacerse un ejército más grande. Entonces Absalón comienza a hacerlo. Y observe la primera frase del verso 25 que habría que subrayar o anotar a la par del título del bloque 5. Dice, solo el verso, y si usted subraye esta frase: Absalón nombró a Amasa, así se llama, Amasa, jefe del ejército en lugar de Joab. Esto lo hace porque Absalón está con la idea de ampliar más el ejército. Entonces allí se reorganiza Absalón a su ejército. Ahora veamos la parte de la ayuda que recibe David. Y esto está en los versos 28 y 29, donde ahí nos muestra el gran listado de cosas que le llevan los amigos de Sobi, de Amnón y de Barzilai, el Galaadita. Y el verso 28 y 29 nos hablan de camas, de copas, de barro, de trigo, de cebada, de harina, de miel, de queso de vaca, para que comiera David y el pueblo. Entonces, en este bloque 5 vemos que los dos versos y las frases tienen relación con el título que hemos hecho. Entonces, este punto, para cerrarlo, nos ayuda a tener fidelidad bíblica. Aseguramos entonces que los títulos no sean inventados, sino que reflejen el texto. También nos da profundidad porque nos ayuda a ampliar el concepto. Nos da claridad porque nos conecta con el texto y con el título. Y nos ayuda a tener una mejor aplicación, que es el paso siguiente antes de cerrar este bosquejo. Ahora vamos a personalizar nuestro estudio, nuestro bosquejo. Y lo hacemos eligiendo el bloque que más le haya tocado y va a escribir una frase. Y esa frase debe de contener lo que usted aprende de él. La razón de esto es que esa frase se va a convertir en la parte que a usted le edificó y sobre todo le va a permitir recordar más fácilmente la historia, el texto bíblico que estamos estudiando. Le voy a dar un minuto para considerar y apuntar en sus notas, y al regresar comentamos nuestra aplicación.
El rollo del libro. Esta parte última de nuestro bosquejo nos ayuda a que la enseñanza no solo quede en un papel, sino que baje al corazón. Nos ayuda también a memorizar y aplicar cosas que nos han impactado. Aquí hay varias aplicaciones, les compartimos la nuestra: la sabiduría humana versus la soberanía divina. No dije sabiduría, dije soberanía. ¿Por qué la sabiduría humana? Porque vemos a un Aitofel crear un plan y luego vendérselo a Absalón. Y a ellos les gustó el plan. Pero vemos que Dios estaba protegiendo a David y va a usar a Husaí. Y ese consejo no era de él, era de Dios, porque Dios en su soberanía empezó no solo a cuidar a David, sino también a preparar, como dice el texto, la calamidad sobre Absalón. Conclusión: sabiduría humana versus soberanía divina. ¿Qué es mejor? Por supuesto, la soberanía divina. Antes de despedirnos, queda la invitación a que si usted desea recibir el bosquejo que nosotros hemos trabajado en su dispositivo, escríbanos a nuestro WhatsApp y se lo enviamos. Juntamente con él, le estaremos enviando una vez más este estudio para que lo vuelva a escuchar y usted observe cómo preparamos el estudio en el rollo del libro. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: ha sido un privilegio el haber compartido con ustedes este momento de estudio bíblico del capítulo que hoy hemos tomado de la Escritura. Nos despedimos, pero la palabra sigue con usted, lista para transformar su vida. Le invito a reencontrarnos en otro programa de El Rollo del Libro. Le invitamos a compartir para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea.
Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.